Fútbol, 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 fútbol. Fútbol y nervios, porque yo le voy a cambiar el nombre a este segmento. Fútbol y nervios. Cuando yo hago con el Lean aquí en este ratito de fútbol y política previo a un partido del Barça, no me hagas esto, Lean, no me hagas esto. Y encima me traes el Atlético de Madrid, el Atlético de Aviación que se llamaba, es lo único que sé. Alfredo, así es. Bueno, el Atlético de Aviación, como bien vos decías, fue el primer nombre del Atlético Madrid que surgió de la fusión entre el Athletic Club de Madrid, no de Bilbao, y el Aviación Nacional. Era una entidad con origen militar, obviamente, y ese podríamos decir que fue el primer paso para vincularlo con la dictadura de Franco. También se le atribuyen varios tratos favorables de parte del gobierno de Franco, sobre todo a la hora de la construcción del estadio Vicente de Calderón. Y te agrego también una perlita con respecto al origen del Atlético Madrid y el franquismo. Adivina quién ganó las dos primeras ligas de la posguerra civil, Alfredo. No puede ser el Sí. Atlético de Madrid. Sí, exactamente, Alfredo. Después de haber estado a punto de descender a la segunda división antes de la fusión entre estos dos equipos, bueno, el Atlético Aviación ganó las dos primeras ligas de la posguerra civil. A ver, el Atlético Madrid tiene un apodo muy conocido que es Colchoneros, pero también tiene otro que ha entrado en desuso, que es la acepción de indios. No sé si vos recordás, Alfredo, que al Atlético de Madrid se le decían los Ni indios. idea, no tenía ni la más remota idea. De hecho, lo de los colchoneros sí, que no sé por qué. Yo, por ejemplo, Ujú. sí sé que a los del Barça le llaman culé, porque se les veía el culo, literalmente el culo, Claro. en el antiguo estadio de las Corts. Es así, pero en cambio, los colchoneros no tengo ni idea, y mucho menos los indios. Te cuento de los indios. Hay dos teorías en realidad. La primera es que en los años 70 el Atlético de Madrid contrató muchos jugadores sudamericanos y de forma despectiva los rivales le empezaron a llamar indios. Y la segunda es por la ubicación cerca del río Manzanares, del estadio Vicente Calderón, haciendo referencia a una posible, no sé, choza. Todo muy despectivo, la verdad, en cuanto al origen de los apodos A del mí, Atlético Lean, Madrid. tengo que Sí. reconocer que eso que estás contando, como ese, Ujú. ¿no? Tratarlo mal la gente de la capital, Exacto, eso siempre me hizo caerme bien el Atlético de Madrid, porque era el rival claro, más chiquito, entre comillas, ¿no? exacto. Es un apodo que también lo utilizaban exactamente muy, muy de forma despectiva por el tema de los alrededores, ¿no? A ver, Alfredo, decíamos al principio del programa que tiene una porción de afición muy relacionada con la ultraderecha, que es el Frente Atlético. En 1982 se forma esta porción de hinchada llamada, autodenominada Frente Atlético, que primero se iba a denominar Brigata Rosibianca, pero sonaba muy poco español Y para ser sí, una ¿y eso de dónde viene? asociación. Claro, claro. Entonces, el Frente Atlético hace referencia a una organización falangista Frente de Juventudes, a la que pertenecieron algunos de sus primeros miembros. Entonces, ahí hay una referencia directa al franquismo en sus orígenes. A ver, los miembros del Frente Atlético estuvieron involucrados en muchas cuestiones delictivas e incluso asesinatos. El más conocido fue el de Aitor Zabaleta, no sé si lo recordás, en Sí, con la Real. 1998. Sí, ¿no fue con un partido de la Real Sociedad o no recuerdo mal? Exactamente, en un partido frente a la Real Sociedad en 1998, este seguidor de la Real Sociedad murió a consecuencia de una puñalada en los alrededores del estado Vicente Calderón. Bueno, cuestión que fueron sancionados, iban y venían del estadio, es como que realmente nunca hubo una depuración total del sector más radicalizado del Frente Atlético. E incluso Enrique Cerezo hace poco, en 2018, cuando volvían de una sanción, dijo el actual presidente del Atlético de Madrid, podrán venir siempre que se comporten como se tienen que comportar. Desde aquel entonces, Alfredo, por ejemplo, el Frente Atlético se hizo conocido por canciones muy, muy despectivas y muy relacionadas con, obviamente, el fascismo abierto. Solo le pido a Dios que se mueran todos los fuleros, que se mueran para siempre, para toda la alegría de la gente, por ejemplo, en un partido frente a Las Palmas. Y también un saludo
nazi que hizo la hinchada, acompañado de la bandera de la Cruz de la Borgoña. Algunos hinchas lo hicieron en enero de 2020 en un partido contra el Eibar, Alfredo. Muy reciente este hecho. Es que además yo no sé si hubiera un ranking de ultraderecha de las aficiones en España. Estoy convencido que este grupo es un grupo difícil, duro, complicado, nada más. Muy duro. Se vieron, me acuerdo, esvásticas de todo tipo anteriormente. Ahora, los últimos años, la liga no permite este tipo de simbología al interior de la cancha, pero sus cánticos fueron durísimos. Y es curioso porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con su himno, ¿no? Con lo que la última letra que le canta Sabina, nada que ver con ese otro espíritu. Por eso decíamos al principio del programa que esto es un sector de toda la hinchada. De hecho, muchos hinchas rechazan esta porción de la hinchada del Frente Atlético. No se sienten orgullosos para nada la gran mayoría de los hinchas del Atlético de Madrid, pero lo cierto es que están y que se puede decir que la dirigencia no hace lo suficiente para detenerlos. Hablábamos de dirigencia, Alfredo, y si yo te digo un presidente que ha sido célebre del Atlético Madrid, ¿de quién podríamos estar hablando? Ah, bueno, Jesús Gil y Gil, Jesús Gil y Gil. ¿Puedo confesar algo, Leán? Sí, No cuéntame. lo quería confesar, ¿por qué tengo que confesar? ¿Por qué acabo? Es que la radio es lo que tiene, son provocaciones permanentes y no queda otra que hablar. No, A ver, hay confesámelo. un documental Sí, reciente de Jesús Gil, ahora no recuerdo el título, lo voy a buscar mientras que estamos hablando, pero es estrictamente la vida de Jesús Gil y Gil y merece la pena, porque explica un personaje salido del franquismo, se sí, hizo plata en el franquismo, fue condenado a cárcel, yo recuerdo bien esta historia, condenado a cárcel con luego lo salvó Franco, le dio un indulto Franco, le dio un indulto y lo metieron en la cárcel porque hizo una obra donde murieron mucha gente por no haber mantenido los mínimos de seguridad, de la arquitectura y de todo ese tipo de cuestiones. Luego hizo política con un hizo grupo que se llama política. GIL y le llamó Grupo Independiente Liberal. ¿Sabes por qué me sé tan bien esto, Lean? Porque es que Te lo sabes gobernó mejor que yo, ¿eh? porque gobernó mi pueblito. No te lo puedo creer. Claro, este hombre se quedó con un pueblo muy importante en la costa española, en la Claro, ciudad reconocida en el mundo por el turismo de lujo, Marbella, y luego se intentó quedar con toda la costa llamada del Sol, hasta llegó a mi pueblo, La Línea, claro. donde gobernó durante 8 años, hizo un destrozo habido y por Exacto. haber. Bueno, esto no estaba preparado, Lean, pero ya ves que me lo sabía a la perfección, ¿eh? Pero claro, porque la incursión de Jesús Gil y Gil en política fue muy importante, como bien lo decía, fundador del partido Gil, que podemos decir que era un partido de derecha al estilo Berlusconi, ¿no? Muy personalista, pero que fue como una especie de tercera vía, sobre todo para la región, entre el Partido Popular y el PSOE. Tenían un himno propagandístico, Alfredo, que era la canción de Final Countdown de No, Europe. esta no me Increíble. acordaba, esta no me acordaba. Pero bien vos decías que tuvo siempre muchos problemas judiciales por corrupción, sobre todo en los últimos tiempos. Por ejemplo, en 1999 ingresó a prisión Espérate, al espérate, ser... espérate, Lean. Viene Sí, la tanda informativa, pero yo no voy a parar. No, dale. estoy entusiasmado. Yo, además, ¿verdad? No pensaba que cuando íbamos a hablar del Atlético de Madrid me iba a hablar de este presidente Gil, que Pero cómo era no. un adelantado. Bueno, paramos un momento que Dale. viene la tanda informativa aquí en AM750 y seguimos y le robamos un poquito a la segunda hora hablando un poco más de fútbol y política y del Atlético de Madrid aquí en la pizarra. No se ha confundido, ¿eh? Nuestro jefe de todo, nuestro Fer Saninelli, no se ha confundido volviendo a poner otro ratito de esta música que significa fútbol y política. Y es que Lean y yo tenemos un poquito ganas de más. Le pedimos por favor al resto del equipo, a la audiencia, que nos perdonen nuestros pecados, sobre todo nuestras obsesiones. Y es que me has dicho Atlético de Madrid, me has hablado de Jesús Gil en fútbol y política, y es que este es un personaje. Recomiendo, mientras estaba la tanda informativa, yo recomiendo por favor a todo el mundo, he buscado el nombre, que no me salía del documental, El Pionero. Pongan a buscarlo porque está de un personaje de la historia política, futbolística en España en las últimas décadas, ¿no, Lean?
Sí, Alfredo, como bien decíamos, si lo tendríamos que comparar con algún personaje de la política y el fútbol, podríamos decir que es un Berlusconi, bueno, un Mauricio Macri también, a ese nivel de visibilización mediática también que tuvo, un personaje muy mediático, muy personalista también en el manejo del club. Y también artífice de grandes triunfos y grandes fracasos del Atlético Madrid. Fue uno de los. Jesús Gil Gil, por ejemplo, llevó al actual ídolo argentino en el Atlético Madrid a jugar, por ejemplo, a Diego Simeone. Pero también durante la gestión de Jesús Gil Gil, el Atlético Madrid descendió a segunda división. Así que tiene sus luces y sus sombras, su gestión, pero hablábamos también de la incursión en política de Jesús Gil Gil, bien decías, fundador del partido GIL, Grupo Independiente Liberal, un partido de extrema derecha, no sé, no diría de extrema derecha, sino de derecha liberal muy personalista, también decíamos que en los últimos años. Inclasificable. Inclasificable, sí, sí, porque podríamos decir que es un personaje pintoresco como Berlusconi o como un Bolsonaro, pero tampoco es que se le conoce muy bien un posicionamiento tan a la derecha, ¿no? Sí, un liberal claramente y un empresario. Alfredo yo decía que en los últimos años de su vida, muchas causas judiciales, estuvo en prisión en 1999 por acusado de falsificar documentos públicos. Y también en el año 2000, en octubre del año 2000, fue condenado a 28 años de inhabilitación para cualquier cargo y a 6 meses de arresto de vuelta también por causas de corrupción. Estuvo en prisión preventiva luego también en 2002. La verdad que sus últimos años la pasó más cerca de los tribunales y de la cárcel que cerca de la gestión del club del Atlético Madrid. Pero bueno, sin dudas nos ha regalado Jesús Gil y Gil grandes declaraciones en su historia Yo como dirigente recuerdo, del Atlético. recuerdo, Lean, que hasta le pegó a otro presidente. Claro, O sea, le pegó, era el presidente de Santiago del Compostela, un equipo que nunca había estado en primera, hasta se fue a pegarle, la verdad que era un personaje de estos para curiosear, pero muy de derecha, y sí, era ese Berlusconi, que curiosamente en América Latina luego hemos tenido muchos de estos, algunos le han ido bien, claro. véase Macri, véase Cartes, y vea otros, ¿no?, que han ido llegando a través del fútbol a lo más arriba posible, en el caso de Perú, hoy en día desde un jugador, como es el caso de George Forsyth, o sea, no era quizás por eso le llaman el pionero al documental, porque fue un adelantado en sus tiempos en ese Claro. sentido de utilizar el fútbol como trampolín a la política. Como trampolín, bien vos decías, desde 1987, presidente del Atlético Madrid, en 1991 se catapulta a la política a través de este partido, que llega a conquistar, como bien vos decías, gran parte del sur de España, y después, bueno, eso sucedió por Enrique Cerezo, que también es otro presidente que viene del cine, viene de la cultura, pero como un empresario también, y de hecho tiene declaraciones muy polémicas Enrique Cerezo en cuanto a las personas que descargan películas de internet, los acusa de todos, de delincuentes. Así que si alguna vez descargaron una película por torrent para Enrique Cerezo, somos su peor enemigo, Alfredo. Es un personaje también el actual presidente Cerezo, el hombre del cine, un otro tipo muy curioso que en cualquier momento le podemos dedicar, de hecho, también seguramente otro especial, porque estos presidentes que ha tenido el Atlético de Madrid, igualmente hay que recordar que el dueño realmente del Atlético de Madrid es el hijo de Jesús Gil a día de hoy. Claro. Lo preside otra persona, pero el dueño, el propietario sigue siendo la familia Gil. Bueno, llegamos hasta aquí, paramos y no, llegamos casi al partido y hacemos un previo deportivo, ¿no? Y rompemos hoy todo el manual de la pizarra hablando de lo que queremos hablar, Lean y yo sobre todo, que es de fútbol. Fútbol y política, lo paramos acá y ahora, en nada, en segundos nos vamos a ver si nos cuentan Chris y Abraham y Chris, cómo viven los ricos, los super ricos y que compran huevos a 30 euros, como que yo no me lo creo y me lo van a tener que contar ahora, acá en la pizarra.